Es así como Moshe, acatando la orden del Eterno, va y establece esa cena, ese orden de la cena conocido como el Seder, y se reúnen en sus hogares y iniciarán el proceso de liberación, porque allí comienza la liberación, en ese recordar de cada situación que ellos vivieron durante el tiempo de esclavitud en Egipto. Ahora queremos que usted conozca un poco acerca de los elementos que nuestro Padre Celestial, Yahweh, determinó que debían de comer, porque cada uno de esos elementos iban a quedar registrados en la historia, y sobre todo en la cena de Pesaj, que por generaciones el pueblo de Israel debe celebrar y debe vivir, porque es una vivencia, ahora no solamente una vivencia a nivel de la historia, sino de cada día, aunque cada año se celebra la fiesta de Pesaj, para nosotros tiene que ser una liberación diaria, constante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debe haber una liberación en nuestras vidas. Debe haber un proceso, ¿sí?, de poder buscar esa liberación de lo que nos agobia, de lo que nos aqueja, porque el Eterno quiere que nuestras vidas sean totalmente libres de esclavitud, de pecado, del yugo. Por eso vamos a mirar que hay unas palabras importantes dentro de ese orden de Pesaj que deben ser reconocidas por parte de aquellos que celebran la fiesta de Pesaj o la cena de Pesaj. La primera de ellas es la misma palabra Pesaj, que significa fiesta de la Pascua, porque así la llamaban nuestros sabios, y así se le conoce comúnmente, porque el término significa saltar. Pesaj significa saltar, es decir, pasar por encima del pueblo y liberarlo, sí, a través de la muerte de los primogénitos, como nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Y que está en la palabra del Señor. Y recuerde que esto alude al modo en que Dios salva a los judíos, saltándose sus casas, como decíamos, cuando castiga a los egipcios. La segunda palabra que se encuentra, que está dentro de la cena de Pesaj, es la palabra Matzah, porque es la festividad de los panes ácimos. En la Torah se le llama a esta fiesta Hat HaMatzot, en alusión a la profunda fe en el Eterno del pueblo de Israel, que en su apresurada salida de Egipto solo llevó consigo panes hechos de masa sin leudar. La Matzah representa la humildad y la aceptación de una voluntad superior como condición necesaria para la obtención de la libertad, en contraposición a la vanidad y al orgullo de cada individuo. Voy a explicar un poquitico acerca de este símbolo de la Matzah. La Matzah era un pan, ¿sí?, una especie de pan o de torta que ellos iban a comer y que tenían que preparar antes de la salida de Egipto. Y como lo decíamos, no podía leudarse, no podía dañarse, y había que hacerlo cuanto antes para que pudieran comerlo. ¿Qué significa lo leudado? Sí, la palabra del Señor dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí encontramos que la levadura es todo lo que se infla, es todo lo que aparenta tener cierta condición o cierta belleza, pero que por dentro es algo hueco, que no tiene solidez, que no tiene valor. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Tenemos que sacar de nuestros corazones todo lo que nos infla. Por eso hablábamos de la vanidad, el orgullo, ¿sí?, que se antepone a la humildad de Hashem, del Eterno. El pueblo de Israel tenía que aprender a ser humildes, tenían que bajar la cabeza frente al Eterno, y no podían
asumir una posición de orgullo frente incluso a los mismos egipcios. El Eterno les estaba enseñando de que ellos tenían que salir de Egipto, pero que no debían de cargar en sus corazones, ¿sí?, con la amargura, con el rechazo, con el resentimiento, y decir, bueno, nos vamos de este lugar y ahora ustedes, Dios los va a matar, Dios los va a acabar, Dios los va a destruir, Dios va a hacer que ustedes desaparezcan. Hay un midrash muy lindo, muy hermoso dentro del pueblo de Israel, y es que cuando los egipcios estaban siendo ahogados por las aguas en el Mar Rojo, que lo veremos más adelante en la palabra, los ángeles tenían tristeza. Dice este midrash que los ángeles tenían tristeza porque los egipcios eran parte de la creación de la humanidad. Esto nos lleva a entender que nosotros no podemos alegrarnos con la muerte e incluso de nuestros enemigos, porque la misma Torá nos manda a tener amor por el prójimo, que Yahshua, conocido como Jesús, más adelante establece y lo dice en la palabra: amen a sus enemigos, ¿sí? Amen a los que los maltratan, amen a aquellos que hablan de ustedes. Y eso es lo que el Eterno quería, y por eso empieza en este tiempo, nos lleva a un análisis profundo, cómo estamos actuando en nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Y una vez que terminemos este relato de Pesach, de la salida, entraremos en una cuenta del Omer, que no es sino un caminar diario de 49 días hacia la restauración total del corazón, del alma, del espíritu, por medio de la palabra. Porque para eso es la palabra, para eso es la Torá, para que haya una transformación. No es solamente para leerla, no es solamente para tenerla puesta en un stand o en un atril, sino para vivirla en el corazón. Entonces, Matzah significa sacar la levadura. Por eso, en este tiempo de Pesach, hay una orden de sacar y revisar antes de Pesach todo lo leudado que esté en nuestros hogares, para que podamos recibir y para que podamos vivir una verdadera fiesta de Pesach. Ahora, la otra palabra que se dice en Pesach es la palabra maror, que tiene connotación de tiempo de libertad. Hay un tiempo para la libertad, lo que les decía anteriormente. No en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Eterno, de Yahweh. Bendito sea tu nombre. El nombre Shema Jeruteinu lo recibe de las plegarias festivas o las oraciones, y alude a que la verdadera libertad existe para un judío solo cuando está ligado a la Torá. En otras palabras, si nosotros no tenemos la Torá en nuestros corazones, si no está ligada a nuestras vidas, no podemos tener libertad, porque la libertad puede llegar únicamente cuando la palabra de Dios, cuando la Torá está en nosotros. Ahora, ¿qué relación tiene la amargura de las hierbas con la libertad? Porque maror tiene que ver con hierbas amargas. Dentro de esa cena, el Eterno determinaba que había que comer unas hierbas amargas. El maror nos recuerda el sabor de la esclavitud. Solo quien ha padecido el yugo de la esclavitud puede apreciar el valor de la libertad. Solo aquella persona que se siente en el hueco, que se siente en el problema más grande y que no tiene salida, esa persona reconocerá y le dará el valor a la libertad. Pero aquel que no ha sido liberado de nada, aquel que siente que en su vida no ha habido ninguna situación difícil, Dios no puede hacer nada. Solo tiene que haber un reconocimiento. Por eso es tiempo de libertad. Tiempo. Ellos tenían que reconocer, ¿sí?, que su vida de esclavitud los había llevado e incluso a apartarse del Eterno, e incluso a vivir vidas desordenadas, pero que ahora el Señor los sacaría. La capacidad de superar las limitaciones, tanto físicas como espirituales, está expresada en la raíz de la palabra Egipto, ¿sí?, que en hebreo es Miraim, que significa limitación. Ellos estaban limitados. Ellos, aunque tenían sus hogares, aunque tenían sus vidas, ellos estaban muy limitados por los egipcios.
Hoy tu vida puede estar limitada por muchas situaciones. ¿Y qué tienes que hacer? Acercarte al Eterno, reconocer, sí, porque la única vía para vencer los obstáculos está establecida para siempre por la Torá, la palabra de Hashem, la palabra del Eterno en tu corazón, en mi corazón.